Molt bona tarda i benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Pequeños aportes a transferencia y contratransferencias desde la experiencia gestáltica y las constelaciones familiares, a càrrec dels seus autors Quim Gómez i Marcel Antoni. El Quim Gómez és psicòleg clínic, psicoterapeuta, reconegut per la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes i és també terapeuta titular de l'Associació Espanyola de Teràpia Gestalt i tutor i tallerista Gestalt. El Marcel Antoni és terapeuta gestalt fa 50 anys, té un postgrau en psicoteràpia integrativa amb el doctor Claudio Naranjo i té un postgrau en teràpia cognitiva social a la UB. El Marcelo també és coautor de 2 llibres més, Les 4 emociones básicas i De què te das cuenta. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts, amb una primera part de presentació i un espai final destinat al torn de preguntes. Us informem que la sessió serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Quim, Marcelo, ja podeu començar. Moltes gràcies. Hay un agradecimiento especial que tenemos aquí a las personas que están presentes aquí en la sala, como las personas que están online celebrando este nacimiento. Porque claro, un libro es un nacimiento y un nacimiento que para Kim y que para mí es un nacimiento feliz que empezó hace unos 3 años y que ha dado a luz recién el 7 de diciembre. También agradecemos a todas las personas que de una y otra manera han hecho posible este libro, incluida la editorial que nos ha dado un apoyo muy grande. Ha sido un proceso para mí a nivel personal como profesional escribir este libro con King de una transformación profunda a nivel humano, a nivel espiritual y a nivel terapéutico. Esto ha dado lugar a un rejuvenecimiento del alma, lo que todavía estoy tratando de ver si me saca algunas arrugas. Pero esto todavía no puedo afirmarlo. Tal vez en otra presentación pueda compartir esta novedad. Gracias. Gracias, Marcelo. Yo también quiero agradecer a todas las personas que estáis aquí, a todas las personas que estáis en casa, que nos seguís a través del online, a las personas que hoy no han podido venir y sé que querían venir, y igualmente a Haka Books, que es la editorial que nos ha facilitado la posibilidad de tener el libro y nos está acompañando. Asimismo, agradecerte a ti, Marcelo, ¿no? Porque, bueno, tú a lo mejor estás mirando si te han quitado algunas arrugas y yo me pregunto si a mí me han crecido algunas arrugas, ¿no? Porque en este primer libro que yo he hecho contigo, que hemos elaborado juntos, siento que he bebido mucho de tu sabiduría, Marcelo. Y quizás esto, junto con la diferencia de edad, ¿no? Puedo generar pues, un trabajo que, bueno, de momento nos está gustando como está saliendo y espero que le guste también a la gente que lo está leyendo, ¿no? Que lo está leyendo o que lo ha leído. Entonces, ahí está, ¿no? El agradecimiento a la vida, ¿no? Al poder disfrutar y al poder tener el placer de haber escrito contigo este libro. Claro, este libro tiene un nombre que dice de los pequeños aportes. Y hay algo que hemos puesto mucha atención con King, es este hecho, que es uno de los hechos que se dan dentro de las relaciones profesor-alumno, terapeuta-paciente, supervisor-supervisado. Hay muchos hechos somáticos emocionales que se producen dentro de ese espacio. Entonces, le damos el nombre de transferencia y contratransferencia a lo que revive el cliente, paciente o alumno ante algo que hace o deja de hacer el profesor, terapeuta o supervisor,
y él lo vive como que ese hecho proviene de ese movimiento, de esa expresión de su profesor, terapeuta o paciente, ahí, o profesor, y no es consciente que él está reviviendo un hecho. Lo mismo ocurre con respecto a la contratransferencia, con respecto al terapeuta, profesor o alumno, profesor o supervisor, que ante algo que hace el alumno, cliente o supervisado, él revive somática, emocionalmente, un hecho de su biografía y actúa como que fuera el alumno, cliente o supervisado el que ha generado. Buscamos que no dogmatizar, no dejar algo dentro del espíritu justamente de la Gestalt de Claudio Naranjo, que es la descripción de distintas maneras de un fenómeno, de un hecho, que se le da distintos nombres, parece ser en distintas líneas. Sí, es un poco lo que el título, como decías, ¿no? Pequeños aportes a la transferencia contra transferencia. Nuestra idea es, no vamos a encasillar, no vamos a poner un dogmatismo a la transferencia contra transferencia, sino vamos a usar de una manera que sea permeable ese concepto, que lo pueda leer una persona psicoanalista, como lo pueda leer un conductista, o lo podemos leer nosotros los gestaltistas. Es una idea que sea transversal, es una idea de que a través del libro las diferentes personas se puedan ir acercando desde una mirada amplia según su resonancia. Entonces puedan entender no tanto el concepto como idea fija, como etiqueta, sino el proceso que hay en el concepto, la idea que se está desarrollando debajo de esa transferencia o contratransferencia. Eso que algunas personas en el libro han escrito, porque hemos invitado, y luego ya citaremos a las personas que hemos invitado a que les hemos hecho una entrevista. Algunas de esas personas no comparten nuestra idea de transferencia con la transferencia y sin embargo están en el libro porque entendemos que eso es una riqueza. Entonces, lo que con nuestros pequeños aportes queremos es una pluralidad, es que todo el mundo pueda sentirse cercano a algo terapéutico, algo que sucede en la terapia, en todas las terapias sucede, y que le demos el nombre que le demos, cómo nosotros lo vamos resolviendo, cómo nosotros le vamos dando matices que ayuda a que el terapeuta pueda ir gestionando. Y claro, este libro tiene claro un comienzo. Y el comienzo fue que leí yo la tesina de King para la Asociación Española de Terapia Gestalt, que se llama La mirada en la terapia Gestalt. Cuando yo leí esta tesina, me sentí ahí un impulso muy fuerte de escribir lo de la transferencia y la contratransferencia, esa mirada. Y desde esa mirada gestáltica de él hacia mí, de yo hacia él, y desde ahí mirar un largo pasado de 50, yo tengo 78 años, el primer paciente o cliente lo tuve con 24 años. Poder mirar y reconocer, y con esta luz del atardecer, de mi atardecer, y con la luz de él del mediodía, ahí ha salido este calidoscopio de colores en que estamos, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, tanto para mí desde el sitio de terapeuta como de paciente. Porque yo he sido también, he sido paciente, un paciente impaciente, ¿eh? Y no solo he sido, bueno, terapeuta, sino también cliente. Claro, yo, Marcelo, cuando
cuando te conocí, yo te conocí de tallerista. Fíjate tú, ya hace unos cuantos años. ¿Eh? Yo sí, era psicólogo y tal, pero cuando entré en la Gestalt, que para mí ha sido una revolución, ese trabajo gestáltico de acercarme a mí, de reconocerme y tal, claro, yo te conocí como tallerista y pensé, wow, este hombre, qué grande, ¿no? Que... Luego ya como supervisor en grupo, supervisor individual y ahora en la elaboración de este libro. ¿Eh? Y tú dices, estás ya en el atardecer, pero qué atardecer más juvenil que tienes y qué energía que tienes cuando estás en los talleres, cuando estás con la potencia que has estado en el libro, con los aportes, con toda esa claridad, ¿no?, que le has puesto. Y esto lo digo porque nosotros los gestaltistas partimos y estamos dentro de la familia de la psicología humanista. Y hablamos de lo fenomenológico y de lo que se da, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que se ha mostrado en el libro, ¿no? Cómo ese fenómeno se ha ido dando, se ha ido construyendo. Sí que es verdad que teníamos idea en su momento, ¿no?, de transferencia con la transferencia, pero cómo se ha ido hilando, ¿no? Poco a poco hemos ido construyendo, ¿no? Y ahí recuperó la idea también de la simetría y la asimetría que en toda relación terapéutica hay, y aunque tú no has sido mi terapeuta individual, sí que lo has sido grupal y en supervisión. Y siento que esta asimetría, que en un primer momento era muy grande, ahora, y ahí te lo agradezco, por tu cercanía y por el trabajo que hemos hecho conjuntamente, se va diluyendo, la asimetría nos va asemejando, ¿no? Entonces, yo creo que esto también va apareciendo en el libro. El libro es todo un proceso de creación y de la manera que lo hemos intentado escribir, no sé si lo hemos conseguido, es que sea un diálogo continuo entre nosotros, en primer lugar, ¿no? Ese diálogo de expresarnos, ese diálogo de compartir, de compartir experiencias, de lo que hace esto la Gestalt Viva, ¿no?, de Claudio Naranjo, de darle ese espacio. Entonces, ahí siento, Marcelo, que gracias, porque en su día cuando me invitaste yo me asusté, me quedé paralizado, digo, ¿cómo? ¿Lo he escuchado bien? Bueno, me voy a casa, creo que te pregunté, ¿sí? ¿Me estás pidiendo esto? Digo, ya te diré algo, no tarde mucho, tampoco es verdad, pero te dije que sí porque sentí que era una oportunidad para mí y no me arrepiento para nada, sino es como un crecimiento al estar a tu lado construyendo este libro. Es que es un proceso que con las presentaciones, con todo, se sigue desarrollando, y de esta ampliación de mirada. Y nosotros queremos o hemos pretendido con el libro una mirada amplia, y por ello pone muchas y múltiples caminos o maneras de acercarse a este hecho o a este fenómeno que le llamamos transferencia y contratransferencia. Por ello mismo, hemos dado distintas teorías psicológicas para poder encontrar la huella, ayudar a reconocer en vivo cuando se dan estos dos hechos en el aquí y en el ahora de la interacción. Claro, no solo nos hemos quedado en las diferentes teorías que puede haber dentro de la psicología que hablan de transferencia contra transferencia, sino también hemos añadido, hemos hecho una pequeña aportación sobre las constelaciones familiares como un elemento importante, y para nosotros que somos gestaltistas y que trabajamos mucho en el Instituto Integrativo, las constelaciones tienen un sentido en tanto que nos muestran o nos ayudan a observar de una manera gráfica, de una manera muy visual, lo que es el hecho transferencial, o lo que es el trauma, o lo que es la ruptura, o lo que es el vínculo. Eso que queda oculto y que muchas veces en las sesiones individuales de terapia o incluso en sesiones de grupo es muy difícil de que la persona vaya reconociendo,
En las constelaciones familiares se muestra desde un lugar claro, desde un lugar donde no hay juicio, donde se da lo fenomenológico, algo muy propio gestáltico, y además siento que es muy importante poner aquí las constelaciones en tanto que dan esa visibilidad a algo que no es visible, algo que muchas veces no somos conscientes. También quiero decir que el hecho de las constelaciones nos permite entender algo que está dentro de un proceso terapéutico para nosotros. No somos partidarios de las constelaciones como algo que soluciona cosas mágicamente, sino que dentro de un proceso terapéutico gestáltico, a veces es oportuno hacer una constelación. Y bajo mi opinión, bajo nuestra opinión, seguramente desde otras perspectivas también sería útil o también es útil. Sé que a veces las constelaciones pueden ser controvertidas, pero tienen un sentido cuando están dentro de un proceso terapéutico. Para mí justamente algo que me llevó a hacerle la propuesta a Kim fue justamente que entrara lo sistémico y la constelación que es sistémica. Porque para mí la transferencia y la contratransferencia en la parte inconsciente se da dentro de un sistema. Y dentro de un sistema del mundo interno de la persona y dentro de un sistema de donde él se siente perteneciente. Y ahí es donde viene que en lo sistémico se pone tanto hincapié en un orden que ha sido alterado inconscientemente. Que en el campo, claro, en el campo de las constelaciones aparece más la parte transgeneracional de cómo uno lleva transferencias y contratransferencias ubicándose dentro de un sistema desde un sitio que generalmente es una inmolación de amor. Esto en lo que es la constelación aparece claramente, y al tomar conciencia la persona de esa transferencia o contratransferencia que hace puede, diremos, ocupar el sitio que sistémicamente le corresponde. Claro, porque en el proceso terapéutico, ubicándonos más específicamente, tenemos lo que se llama la transferencia negativa y la transferencia positiva. En la transferencia negativa, lo importante es, porque la persona está reviviendo algo somática y emocionalmente, y no es consciente. Y detrás de ese revivir inconsciente, el descubrir la transferencia permite atender y acoger a un herido o a una herida. Y poder desde ahí, o es parte de iniciar un proceso o dentro de un proceso de crecimiento, de desarrollo, poder dar ese paso, otro paso dentro de ello. Con la transferencia positiva, justamente, la persona revive hechos que la nutrieron en su desarrollo. Y estos hechos que lo han nutrido, él los revive, pero los vive como que ante algo que hace o deja de hacer el terapeuta, supervisor o profesor, es el que tiene, diremos, es la fuente de ese potencial. Y la fuente de ese potencial está en él. Cuando esa proyección puede ser rescatada, es que la persona se empodere justamente y pueda tomar el amor recibido, lo que la nutrió. Y
como en la parte de la transferencia negativa, poder acoger, acompañar al herido. Claro, y todo esto pasa en la sesión. Entonces ahí tenemos que el terapeuta generalmente está muy solo en la sesión. En la sesión viene el cliente con todas sus cosas y ahí es cuando aparece la contratransferencia, cuando el cliente nos transfiere cosas y eso nos mueve a nosotros, nos hace de espejo y algunas de esas cosas las tenemos solucionadas y podemos gestionarlas y otras nos están condicionando, nos están limitando, nos están frenando o incluso nos están haciendo actuar de una manera contraproducente para el cliente porque estamos actuando para nosotros o desde nosotros para solucionar algo que es nuestro y que no es del cliente, ¿no? Entonces, para eso, los gestaltistas tenemos una herramienta que es básica y que necesitamos muchísimo, que es la supervisión. La supervisión es ese espacio donde el gestaltista se revisa y en Gestalt no revisamos el caso, no vamos a hablar del cliente o del paciente. En Gestalt hablamos de lo que me pasa a mí como terapeuta. En lo que me pasa a mí como terapeuta es donde me voy a revisar, porque solo desde ahí, en tanto que el terapeuta es vehículo es herramienta también para la sanación o para el acompañamiento a encontrar un bienestar del cliente, necesita revisarse. ¿Y qué le pasa al terapeuta frente a eso? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo eso se vive de manera corporal? ¿Cómo de eso se vive de manera emocional? ¿Qué me está generando? ¿Dónde me lleva esa herida que me ha despertado a mí el cliente? Todo esto se observa en supervisión. Yo he aprendido mucho de ti en supervisión, también he supervisado con otras personas y lo que yo rescato y ponemos en el libro y le damos mucha importancia es esa revisión continua que necesita el terapeuta para no entrar en lo egoico, o al menos para no entrar de una forma inconsciente en lo egoico. No digo que no podamos entrar los terapeutas, pero el hecho de revisarnos nos permite y permite el poder encontrar esa humildad necesaria para poder hacer terapia, poder ser simétrico que hablaba antes, ¿no? Que hablábamos antes, ser simétrico con el cliente, aunque haya una simetría de un conocimiento, es decir, puedo entender lo que le pasa al cliente porque puedo entender lo que me pasa a mí. Puedo acompañarlo en tanto que yo soy capaz de reconocerme mis puntos ciegos, de reconocer aquello que no veo, de reconocer todo aquello que me limita, me frena, me dificulta confrontar o dar un apoyo a ese cliente o a esa clienta. Entonces, la idea de supervisión es una idea que me acuerdo que te hice una entrevista para la ETG y que me contaste, ¿no? Que ya en los primeros momentos de la creación de la terapia gestal aquí en el Estado español, ahí ya la supervisión empezó a ser un elemento importante para vosotros, para los primeros gestaltistas, ¿no? Entonces, esa idea de supervisión, el libro lleva una parte muy importante que es la supervisión, porque eso es lo que nos permite trascender a la parte más ciega o más neurótica propia de los terapeutas. Hay algo que, claro, creo que es Lacan el que manifestaba que en el espacio terapéutico hay mucha gente que no se la ve, pero que el terapeuta y el cliente las lleva inconscientemente. Por lo tanto, ahí en la sesión está el padre del cliente, está la novia, y están los profesores aquellos,
para el terapeuta está su supervisor, está cosas que él vivió. Y entonces, claro, la sala está bastante llena, ¿no? Entonces, la supervisión justamente es un espacio, porque todo eso está lleno de lo que se vive somáticamente y emocionalmente. Y lo que se vive somática y emocionalmente no le pueden hacer una fotografía a uno como acaban de hacernos una fotografía, que entonces nos ven. Claro, lo que nos sucede internamente no se ve, pero se actúa. Entonces, claro, el alivio que yo siento en la terapia, yo siendo cliente, cuando algo estoy digiriendo de algo que vivo con un amigo que no digiero, me siento más liviano, ¿no? Y algo que no digiero de que vivo con mi amigo o con otra persona, ¿cuánto me pesa? Entonces siento como que tengo kilos de más o kilos de menos. Pero sí, claro, pero si hacen un escáner, me voy a la balanza, yo sigo pesando igual. Y esto, bueno, yo siento que es muy importante porque nosotros estamos en un proceso vivo de conciencia, pero de conciencia del darse cuenta del hecho de estar vivo. Y el contacto con el otro, en este caso con el terapeuta y del terapeuta con su cliente, permite traer lo que le mueve y le conmueve en la vida a la persona, que no se ve, pero se siente. Y ahí nos abre también al terapeuta cómo acoge diremos, el potencial de esa persona y el dolor de esa persona. Y ahí, claro, esto nos lleva también a digerir vivencias, a aprender a acompañar y desarrollar nuestro potencial de acompañar y nos encontramos con las limitaciones que tenemos de acompañar y con nuestro potencial. Como él encontrará, por ejemplo, si muere su madre, encontrará en ese duelo apoyos de personas que están vivas que no sabía que existían. Y a la vez abrirá un espacio de despedirse. Tenemos como que esa es la vida. Está hecha de encuentros y de desencuentros. Y en el espacio terapéutico es en el espacio en que se manifiesta lo que nos mueve y nos conmueve. Lo que, claro, como que nosotros hemos sido, creo que humildemente ambiciosos. Que el humildemente ambicioso hemos querido poner tanto en el libro que entonces ya parecía que tenemos que escribir otro libro, ¿no es cierto? Y en eso claro, King es mucho más como, bueno, tenemos distintos tipos de sensatez, ¿no es cierto? Que equilibra también mi insensatez, ¿no es cierto? Bueno, y la mía la equilibras tú, porque ahí hay un juego que es muy dinámico, ¿no? De cómo aportas tú, cómo yo recorto, yo resitúo y luego tú le das el ok, ¿no? Le das el visto bueno. Entonces ahí, claro, entonces los arquetipos, lo vacío, la lectura corporal, la teoría polivagal, las emociones, la lectura corporal, la Gestalt viva de Claudio Naranjo, las constelaciones, todo, claro, como tantas cosas nos mueven y nos conmueven, ¿no? Y yo con este pasado tan largo, ¿me entiendes? En este presente, ¿cómo hacer algo? Y eso cómo me ha ayudado a hacer en el presente, ¿no es así? Entre los dos y con tu experiencia, a ver cómo está presente este hecho de la transferencia y la contratransferencia en los arquetipos, en el vacío tanto sufí como el que tanto nombra, el vacío fértil de que nombra de Peri y de Peñarrubia, pero es que a su vez este origen judío, el que
dio tanto hincapié en el punto cero, ¿no es cierto? Que no me puedo acordar el nombre. Sí. Y que le tenía tanto cariño Claudio Naranjo, ¿no? Lo que, bueno, tanto, bueno, de distintas, la lectura corporal, la bioenergética, claro, aquí vemos en esta pretensión humilde, ¿no? Sí, o bueno, humildemente ambiciosa, ¿ah? Que parece que no, que yo era el principal, diremos, el principal insensato, ¿no? Así, que no faltara nadie, ¿me entiende? Claro, en este viaje, ¿no? Que parecía que iban a caber todos en el tren, ¿no es cierto? Hoy aquí, sin quitar, le ha dado el matiz de hacer lo posible, ¿no? Y esto ha sido un aporte muy grande me has ayudado mucho, ¿no? De poder incluir y con tu experiencia y yo con la mía. Sí, bueno, esto Marcelo, nos ha permitido construir un libro que hay como tres partes muy significativas, ¿no? Esa primera parte que estamos hablando ahora de arquetipos, de teoría polivagal, de que entramos también en lo corporal, hacemos un acercamiento también a Jung, ¿no? La cruz de Jung que ponemos por ahí, todo esto, digamos que es una parte, entre comillas, muy entre comillas, académica, porque no pretende en ningún momento, hemos pretendido que esto sea nada académico, nada de sentar cátedra ni de poner etiquetas. Esta primera parte es muy importante y de ahí ya desarrollamos todo el tema de supervisión que hemos hablado antes, esa necesidad tan importante siempre de estar en la revisión, siempre estar en el seguir aprendiendo, seguir revisándote, seguir mirando qué es lo que todavía no te das cuenta de ti mismo, qué es lo que te limita, qué es lo que te frena, cómo estar. El otro día me decía un alumno, ¿no? Que había leído un post que colgué sobre el no sé, ¿no? Y dijo, cuando vi eso digo, si eso me pasa a mí, ¿qué hago con eso, no? Entonces, claro, es como trabajar en ese estar en el no sé frente al cliente, respirarlo, ¿no? Y cómo sentir que el movimiento organísmico tan propiamente gestáltico del que hablamos tanto y del que experimentamos tanto, no solo hablamos, sino lo experimentamos, eso le da la respuesta, ¿no? Estando en ese no sé, en este vacío fértil. Entonces, todo esto ha permitido que luego llegara una nueva parte del libro, que es una parte que tú has hecho y has dado con mucha generosidad, que es todo un taller vivencial al detalle de la transferencia y la contratransferencia que tú das en el Centro Integrativo y en otros centros, y está extremadamente detallado, y allí no solo yo me he puesto a transcribirlo y a ponerlo en orden, sino que nos ha ayudado mucho que nos ha corregido el libro, Silvia Roca, ha hecho un gran esfuerzo en ese espacio, creo que le ha dado un plus más de revisión, y que ese taller está vivo, aunque esté impreso. Está vivo en tanto que para ti, Marcelo, ese taller ya no es. Ese taller fue cuando yo creo que lo hicimos antes de la pandemia. Yo asistí un día, te acompañé a hacer el taller, lo vivenciamos, tomamos nota, grabamos, vimos, ¿no? El grupo se aceptó, se ha grabado y tal, y poderlo transcribir, ¿no? Poderlo poner en... Y yo creo que es un espacio de ideas, que es un espacio que obviamente tiene todo un hilo conductor para mí meticuloso y claro y que tiene un sentido muy evidente. Y además es un espacio donde hay mucha creatividad y donde uno puede sacar ideas para esto, ideas para lo otro, y no está destruyendo nada, sino que y ese también es el aporte que haces tú de la generosidad, ¿no? De decir, yo con años de experiencia expongo y pongo para quien quiera un taller
al detalle, que está en la línea también del libro que es escrito de que te das cuenta, ¿no? El darse cuenta famoso también que había antes, ¿no? Y como esa parte, yo creo que quien sea terapeuta y quien quiera trabajar es un lugar para ir, un lugar de consulta, desde el punto de vista que se transforma en algo vivencial, en algo que puedes vivir. Y ya no solo que lo hagas con otros, sino en el hecho de leer el propio texto, para mí ya te estás trabajando. Entonces eso ahí ha sido realmente un aporte generoso y un aporte del libro que también lo hace único. ¿Cómo hace único este libro? Que hay una tercera parte, que luego los nombraremos, pero que hemos hecho entrevistas a una serie de personas, de gestaltistas, que algunos están de acuerdo con la idea que tenemos de transferencia contra transferencia, otros no están de acuerdo, otros hablan también de las constelaciones. Entonces ahí todo el mundo que hemos podido, y como el libro es lo que es, tampoco hemos podido invitar a más gente, pero los que hemos invitado y nos han dicho que sí, pues gracias, porque esa parte también amplía mucho más el diálogo que tenemos o que buscamos nosotros. Claro. Sí, como que hay como que yo quería hacer el aporte de este taller que lo llevo tantos años y tantos años haciendo. Y justamente ahora me emociona porque quiero aprovechar que está mi mujer aquí, que ella me ha acompañado en los 40 años que llevamos juntos y ella es terapeuta también, ha sido el oído, la escucha de cómo se han ido recreando técnicas, recreando este mismo taller, ¿no es cierto? Como que ella ha sido quien me ha acompañado. Yo he supervisado a lo largo de estos años, yo he supervisado muchísimo, he recibido, pero hay alguien que me ha dado un apoyo en mi desarrollo profesional y personal también, ha sido Cele, que está aquí presente, que es mi mujer. Yo me alegro mucho que puedas también mostrar esa parte emocional. Esto es Gestal Viva. Esto es un poco lo que también buscamos en el libro, Marcelo, y lo que hemos compartido. También lo he compartido contigo, Cele, porque yo sé que estabas ahí y cuando teníamos que hacer reuniones online, estabas ahí dándole Marcelo a esta tecla, a la otra, porque yo me acuerdo, Marcelo, eso no sé si te acuerdas tú, antes de la pandemia me decías, en uno de esos momentos que estábamos preparando el libro, bueno, yo es como que a mí me pidieran que aprenda ordenadores y aprenda todo eso. Eso ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? Y fíjate ahora cómo estás dando formación, estás hoy, aunque no hacemos nada nosotros, pero estamos transmitiéndonos a, no sé, un grupo de personas que nos están escuchando, ¿no? Y al principio, como Cele, con gran amor y con gran paciencia, que la paciencia es una herramienta muy del amor, ¿no? Muy necesaria en el amor, te iba abriendo esas ventanas al mundo, ¿no? Y estabas ahí, ¿no? Y bueno, yo siento que eso es un regalazo que hayas podido mostrar esa emoción en vivo, que eso es muy gestaltista, que eso es lo que nos lleva a supervisión, porque nos emocionamos con los clientes, con los pacientes. Porque si yo no me emociono, emocionarme no significa desbordarme, no significa perderme, significa vibrar, reconocer al otro en lo que le está viviendo. Si eso no lo hacemos, ¿para qué somos terapeutas? ¿Para dar recetas? Desde el punto de vista de Gestalt, no. Nosotros lo hacemos desde lo organísmico, desde lo fenomenológico, desde lo que se da en el aquí y ahora. Por lo tanto, ahora nos hemos saltado el guión, porque
porque está muy bien saltarse el guión. Y eso es lo importante. Tú has sentido esa necesidad, has hecho tu ciclo de necesidades, algo muy gestáltico, y lo has actualizado. En ese actualizar es lo que nos hace, siento yo, estar en la vida. Claro, como que lo que... Porque para mí este libro, lo que para mí está mucho destinado a buscadores. Y los buscadores no necesitan haber hecho terapia. Los buscadores buscan, ¿no es cierto? Abren libros, descubren cosas. Y entonces una de las cosas que siento que este libro brinda para el que le interese a cualquiera de los aspectos que se manifiestan en él, eso va a ser un diálogo que la persona va a tener consigo misma. Y esto es es otra de las humildes, ambiciosas pretensiones. ¿Ah? Bueno, lo que... Sí, esto que dices, Marcelo, el diálogo que se hable, que se establece cuando uno empieza a leer un libro. Y este libro, desde el 7 de diciembre, que está en marcha, que tiene vida, ¿no? Y ya algunas personas ya nos han comentado, ¿no? Y algunas personas que no son terapeutas, algunas personas que no son psicólogos, algunas personas que no están en el mundo de la terapia, por amistad o por conocer, pues nos han comprado el libro y lo han leído, ¿no? Y algunas personas se sorprenden de que se entienda, de que no es un libro académico en el sentido de universidad, en ese sentido como muy académico, muy marcado, sino es un libro que busca el diálogo. Y como busca el diálogo, si te parece, vamos a agradecer a las personas que han intervenido en este libro desde muchos espacios diferentes. El prólogo lo ha hecho Joan Garriga. Ha sido un prólogo muy generoso, realizado con mucho cariño, mucha ternura. Sé que tiene mucho afecto. ¿Quieres decir algo de Joan Garriga? Y como que yo a Joan le pedí que, bueno, si me lo podía prorrogar al libro. Y entonces me dijo que sí. Y lo que yo he sentido mucho en ese prólogo ha sido que me ha dado un reconocimiento humano, un reconocimiento profesional, y que ha dado muestra de una gran profundidad en cómo me percibe a mí. Y la otra parte del prólogo ha sido que para mí es un aporte muy grande el que ha hecho en dar esos distintos matices que él ve en el libro. Y muy agradecido. Estoy muy agradecido que ya lo nombrará, estamos muy agradecidos a todas las personas que hemos invitado y que ha sido posible. Como que también estamos muy agradecidos a la correctora del libro, Silvia, que bueno, esto era el apellido de Silvia Roca, ¿no? Roca, sí. Silvia Roca, que también una Silvia, ella la conocí a través de ella supervisando, y lo que, bueno, le ha dado un matiz de lo espiritual, de lo gestáltico, de lo transpersonal, desde una humildad y desde de tener un sitio en el libro que parece que no estuviera, pero está, porque nosotros sabemos que está. ¿Eh? Sí, Sí. Silvia Roca, bueno, es para mí también, aparte de esa gran correctora,
yo pienso que también eso nos ha ayudado mucho en el hecho que ella también es gestaltista, es traductora, ¿no? Pero sobre todo es gestaltista, entonces no hemos sentido la necesidad de ir explicando conceptos o ideas para que entendiera bien lo que queríamos decir. Es más, nos pedía aclaraciones, pero eran aclaraciones como no para entender ella, sino para que se pudiera entender cuando se lee, ¿no? Y ahí es, bueno, esa parte, y yo sé que aparte, sé que estaba en un momento de mucho trabajo y nos dijo que sí, porque el tema ya le gustó a priori, ¿no? Y en el momento que vio el libro, pues se animó muchísimo y estuvo y trabajó muchísimo para estar, ¿no? Para que el libro también salga, ¿no? Entonces también a las personas que hemos entrevistado ha estado Tony Aguilar, Bernardo Armas, que es el director del Instituto Integrativo, que bueno, fue mi terapeuta, es mi maestro, es también supervisor mío. Marcelo colabora con el Instituto Integrativo desde el primer día, creo que se creó el Instituto Integrativo. Entonces, bueno, sentíamos que sus aportaciones eran muy valiosas. Ha abordado sobre constelaciones familiares, Mireia Dardé, Asunta Mateo, Cristina Nadal, Paco Peñarrubia, Carmen Vázquez Fernández y Alfonso Fernández de la Reguera. Bueno, esas personas son las que están en la tercera parte del libro y solo sus entrevistas por sí solas ya tienen un valor incalculable. Son entrevistas hechas desde un lugar, sentimos, muy amoroso, muy respetuoso, compartiendo su idea de transferencia contra transferencia. Como hemos dicho antes, no hace falta que estén de acuerdo con nosotros. Hay quien se ha extendido más, menos, todas son bienvenidas. Les agradecemos su generosidad. Nos lo pusieron fácil. Algunos decidieron contestarnos por escrito. En otros casos nos dijeron, podemos hacer una entrevista y luego la revisamos. O sea, fue como muy dinámico, muy abierto, muy en el aquí y ahora. Muy, sí, puedo, lo hago. Y bueno, pues ahí se fue como construyendo, ¿no? También un lugar de complicidades. Y creo que todo esto, lo que hemos explicado, puede aportar. Y bueno, yo siento que si queréis hacer preguntas, pues es el momento. Sí, el último matiz que pondría yo es algo que decía Borges, que uno, claro, cuando escribe un libro, tiene un lector imaginario. Y a veces tiene varios lectores imaginarios. Y lo que peor que le puede ocurrir a un escritor es que no lo lean. Y si lo lee alguien, él no sabe lo que va a interpretar el que lee. Y tal vez uno ahí, si pudiera, se acercaría y decía, no quise decir esto. Esto lo estás deduciendo tú, ¿me entiendes? Y le tiraría de la oreja. O a otro se acercaría y lo, ¡ay, qué bien! ¡Qué aporte que me hacen! ¿No? Pero eso, claro, eso es porque los libros, hay algo que también decía Borges y decía Sábato, que eran una prolongación de la memoria. Es una manera de un transcurrir la eternidad de todo lo que se va cambiando y devorando como proceso de vida, ¿no? Y por eso este es un diálogo y esperamos, con que no sepamos qué diálogo van a tener los que lean el libro, que sean muchos los que lean el libro. Y gracias. Y yo creo que podemos, ¿no es cierto? Lo que decías tú hace un momentito. Bueno, yo voy a añadir algo más. Eso de la gestal viva está aquí, ¿no? Bueno, yo siento que el libro no es algo cerrado, es algo abierto, es algo que, como tú dices, no sé lo que van a entender cuando lean,
seguro que es más rico que lo que nosotros aportamos. Y qué bonito sería poder escuchar lo que van entendiendo, ¿no? Porque sería abrir un diálogo mucho más grande. De hecho, el libro parte también de la idea desde el inicio de diálogo, ¿no? Ha dicho ya de ser dos personas que lo coescriben, ¿no? Es algo importante, no es fácil. No es fácil ponerse de acuerdo, ni que yo te digo, esto no, Marcelo, que ya nos vamos de paso, o esto sí, o vamos a entrar más aquí, o buscamos esto otro, ¿no? Como no, nos hemos ido como construyendo, ¿no? Y espero que las diferentes, porque hemos puesto referencias, o sea, no es un libro que solo sea una vivencia experiencial, no, hay citas de autores, hay citas de Freud, de Jung, de Lacan, hay citas de Hellinger, de Claudio, Naranjo, o sea, hay citas de varios o de muchos autores, no sé si muchos o pocos, los que hemos creído oportuno o en ese momento pensábamos que era importante, ¿no? Esto también lo digo porque, aunque no queremos o no pretendemos que sea académico, no nos hemos sacado el libro de la manga. No es un libro de, venga, he cogido y ahora de aquí, no, es un libro que está fundamentado en textos académicos. Lo que no hemos pretendido, y ahí está el diálogo, ¿no? Es ir a la restricción o a la cuadricular ideas. Exacto. No cuadricular ideas, que las Exacto. cuadricular ideas se transforman en dogmas. Exacto. Y no en experiencia. Y nosotros lo que estamos invitando es, lo que nosotros exponemos ahí, rebatirlo. Lo que exponemos ahí, cuestionarlo. Porque nosotros nos estamos cuestionando continuamente. Y eso es lo rico que tenemos o que creemos que tener. No sé si para otros será rico, ¿no? Ese cuestionarse continuo. Bueno, lo que ya tendríamos que abrir, porque bueno, pero yo quiero matizar algo, porque si no, no me va a quedar a vivir aquí en el colegio de psicólogos, me parece. Claro, a mí una cosa que Andrés justamente escribió tanto sobre el mundo de las sensaciones, ¿no? Que era En busca del tiempo perdido, que es uno de los libros más largos que yo creo que se han escrito, tipo novela, ¿no? Claro, pero bueno, entonces, yo un libro de él que leí fue Alimentos terrestres y otros alimentos. Yo me acuerdo que tenía 20 años. Y él escribió un lector imaginario que se llamaba Natanael. Entonces, una de las cosas que decían en medio del libro, lo ibas leyendo, Natanael, deja el libro, sal a la calle y vive. Y ya volverás al libro, ¿no? Y esto es también, en este diálogo vivo, lo que va apareciendo en ese diálogo, que justamente salir de la zona de confort, salir a reconocer y a descubrir ese fenómeno que parece ser que se presenta, que es el milagro de estar vivo, con el sufrimiento y la alegría que da, ¿no? Bueno, pues ahora sí que, si quieres hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora os daremos un micrófono de mano, ¿de acuerdo? Para las preguntas del público presencial. Bueno, habéis dicho que queríais saber un poco qué habían sentido los lectores. Lo compré enseguida, ¿te acuerdas, Kim? Y lo Fue la primera. ¿Sí o qué? No lo sabía. ¡Oh! ¡Ay, qué ilusión! Para mí, bueno, ya te comenté que te pedí permiso, a ti también, Marcelo, para poder hablar del libro en las clases de la teoría, porque me parece una joya y un regalo. Me parece, como estáis diciendo, que es muy claro para las personas que estén estudiando y que tengan esa dificultad de leer textos escritos por profesionales que se ponen en términos muy académicos, y que hay personas que quieren, ¿no?, indagar y que tienen curiosidad, pero a lo mejor no quieren ser terapeutas, y pues, ¿no?, como que enturbia mucho, ¿no?
Y aparte de eso, yo cuando lo estaba leyendo me estaba sintiendo todo el tiempo como en una mesa redonda. Me pareció muy entretenido y muy plácido de leer. Era como todo el rato escuchar, lo leía, parecía que tenía vuestras voces, explicáis en cada, ahora habla Marcelo, ahora habla Kim, ¿no? Y me pareció muy, muy generoso las explicaciones que dais, ¿no? Implicándoos, ¿no? Como decíais, antes de... creo que es una cuestión también de valentía como terapeuta, implicarse y exponerse, creo que lo habéis hecho. Y siempre me ha parecido que es uno de los elementos más como sanadores que a mí me han ocurrido en formación, como que la transparencia del terapeuta a mí me ayuda a atravesar mis propias transferencias, ¿no? Como a darme cuenta de que estaba poniendo algo en él, ¿no? O sea, es que me parece como que todo va a favor de poder comprender y poner luz, ¿no? En otro punto ciego. Entonces, la pregunta que os quería hacer es si podéis o queréis compartir qué os ayuda o algo o alguna reflexión sobre ese momento en el que estoy en terapia y me doy cuenta como terapeuta que estoy poniendo estoy reviviendo una contratransferencia con mi cliente, ¿no? Y ahí se abren un montón de cosas desde... ¿no? Gracias. Bueno, has dicho algo muy interesante, ¿no? La contratransferencia. ¿Qué me pasa? Lo primero, lo más importante, y ya lo has dicho, es darme cuenta. En el momento que me doy cuenta puedo hacer algo. El problema es cuando no nos damos cuenta, cuando esa contratransferencia está en lo negado, en lo no visto, ¿no? Y en el momento que te das cuenta, yo suelo respirar. Suelo respirar y depende del tipo de contratransferencia, puedo actuar de una manera o de otra. Te voy a explicar una contratransferencia que está en el libro. Ya supongo que como lo has leído ya sabes cuál es, pero creo que para que se entienda, bueno, yo hace muchos años sufrí bullying en la escuela. Entonces, a lo largo de hacer terapia, de dar terapia, tuve el caso de una señora que vino porque estaba sufriendo bullying y la atendí, la acompañé en todo lo que pude. Ella fue superando el tema y casi estaba como saliendo ya de la terapia, ya como íbamos ya cerrando las sesiones de terapia y me llega otra clienta que me viene por un tema con su pareja. Entonces yo voy atendiendo y ahí van apareciendo cosas. Y hay un momento en que me doy cuenta que ella es la agresora de la primera clienta. Ahí lo sostengo bien porque no tocamos el tema. Entonces yo no entro en confluencia ni en contratransferencia porque no estamos trabajando ese tema. Sin embargo, al cabo de un tiempo termina esas sesiones de terapia, la segunda clienta, y bueno, está más o menos bien con su pareja y tal, y al cabo de un tiempo vuelve. Entonces vuelve porque es ella que había sido la que había causado bullying a la persona primera, a la primera clienta, está sufriendo bullying en primer momento, ella, en primera persona, lo está sufriendo. Entonces ahí a mí me nace una sensación de una rabia, como decirle, ya te está bien, ahora no te jodes. Entonces yo ahí me doy cuenta, con la transferencia, la respiro, tardo no entro mucho, evito entrar en ese, bueno, sí, lo vamos hablando superficialmente, salgo de allí y digo, Marcelo, necesito supervisión. Y teníamos supervisión de grupo esa semana, yo creo. Y allí el trabajo que tú me acompañaste, que fue tomar conciencia en lo corporal, estando tú a mi lado, permitiéndome entrar en ese momento que yo sufrí el bullying. Ahí pude expresar mi enfado de una manera realmente un poco catártica.
no me quedé corto, necesitaba soltar, porque me daba mucha rabia. Porque yo sentía que a esa mujer no la podía acompañar, porque me estaba resonando tanto el daño que le había hecho a la primera, pero no el que le había hecho a la primera, el que me habían hecho a mí. Y sentía eso. Entonces ahí para eso sirvió la supervisión, para eso es importante. Y antes hablábamos, el terapeuta es vehículo. Si yo no voy a supervisión, yo a esa mujer la puedo maltratar. Le puedo hacer las 1001 que en lugar de acompañarla, la puedo hundir más. Entonces, cuando yo volví a ver a la clienta, pude estar en otro lado. Ya no estaba en el juicio, ya no estaba en mi enfado, no estaba en mi rabia. Entonces ahí lo interesante es esto. Primero de todo, cuando en terapia nos pasa algo de esto, es darte cuenta. Cuando te das cuenta, respirarlo. Marcelo, tú me dices a veces, coge la mano, date cuenta que estás aquí, que no eres el cliente, no te confundas, ¿no? Son pequeñas cosas que en el libro están matizadas, están descritas y que creo que es eso que tú has visto como que llega fácilmente, ¿no? O al menos para ti te ha llegado fácilmente. Entonces, es ver esta parte. Yo creo que es muy importante, ahí es muy importante la supervisión, es muy importante esa contratransferencia, porque el libro también está muy centrado en el tema de la supervisión. No sé si Marcelo quiere añadir algo. Claro, lo que yo la contratransferencia, que yo siento que hay contratransferencias que son livianas y otras que son más fuertes. Ahora yo lo que ya tengo como un tic, cuando siento de cogerme las manos, ¿me entiendes? De cogerme las manos para sentir y estar qué es lo que él está expresando, o ella está expresando, que le mueve tanto, y yo soy otro que está aquí, y cómo le sucede a él, ¿me entiendes? Porque yo ya no lo veo a él, y el que me está sucediendo es a mí, pero claro, sucediéndome a mí de donde me sucede. Entonces a mí sobre todo no he necesitado supervisar duelos livianos, duelos no hechos míos, en acompañar y en reacciones que tenía la persona. De pronto me venía a juicio sin decirle que para qué ella estaba sufriendo tanto, ¿me entiendes? Claro, entonces de pronto sentía yo qué es lo que no me he permitido mostrar en su momento, dejarme acompañar. Claro, eso me han sido más fáciles, en otro he necesitado supervisar. Pero la mano, ¿me entiendes? La mano. Y ya, porque a veces es justamente en las más, y cuando irrumpe algo, porque eso irrumpe, sobre todo en las que hay mucho peso en la biografía de uno. Entonces, la mano, el abrazarme, pero no es abrazarme para darme cariño, es para sentir él es él y yo soy yo, ¿no? ¿Y cómo le ha sucedido a él, me entiende? No cómo lo quiero hacerle que le suceda. Uy, porque ahí me entiende, creo cómo me manipulo yo ahí, claro. Bueno, no sé si te hemos contestado. Teo, que no tenim més preguntes a la sala. No sé si tens alguna pregunta al chat. Sí, tenemos una intervención. Nos comentan, profundamente agradecida al COP y a los autores por esta presentación, todo en orden por el momento de aparición en el mundo psicoterapéutico de los diferentes conceptos, transferencia y contratransferencias, así como enfoque psicoanalítico, gestáltico y constelaciones familiares en su lugar dentro de la psicología sistémica. No lo he leído, pero por supuesto lo haré. Me ha encantado eso de humildes, ambiciosas pretensiones. Llega profundo, gracias. Y nada, además de este agradecimiento, no tenemos ninguna intervención más a través del chat. Si queréis decir algo más. Tenim una pregunta més, perdona.
A mí me gustaría preguntar, siendo honesta, no me he leído el libro y por eso me da un poco de cosa, porque igual es algo que citáis, pero como si hay algún punto justo donde saber si habría que derivar al paciente, cliente, si hay algún punto exacto, ¿no? De no caer en el yo puedo con todo. ¿Dónde estaría eso, ¿no? De derivarlo porque la contratransferencia se vive demasiado gorda. Lo que la... Claro, hay una parte en esto que yo creo que es muy importante, por eso la supervisión, en el sentido de la supervisión en grupo, porque la supervisión en grupo permite ver cómo trabajan otros terapeutas. Entonces, dentro del proceso, con una persona que uno necesita derivarla, va a poder también poderle ofrecer a la persona que está en terapia con uno un profesional que uno siente que estaría dentro de la línea que uno ha llegado a un punto en que uno se siente atascado. Lo que yo siempre, para no que no sea un juicio, yo siempre la derivación, lo que le expreso es que a veces la derivación es un complemento. Y, por ejemplo, personas que están haciendo terapia individual conmigo han hecho decir ahora es conveniente que hagas terapia de grupo, porque yo siento que hay una parte que yo no le puedo, dentro de su desarrollo. Eso para mí no es una derivación, pero es una parte que a la persona es la colaboración de otro profesional. Otras veces la parte de un especialista, que yo le llamo. Necesito que, por ejemplo, hay una parte que de la relación con tu padre es importante que, por ejemplo, hacer una constelación. Y no es que la derive, en algunos casos terminan derivados, en otros siempre pueden volver a mí. A ver, hay algo de un matiz que ahora se me ha ido que ve importante con la... Bueno, gracias. Yo te diría, Natalia, que para mí he derivado a algunas personas, pero muy pocas, en el sentido de que cuando las he derivado había algo que yo no resolvía de mí. Cuando yo me encontraba atrapado en algo que no resolvía y o bien me quedaba enganchado en esa parte de Salvador, que es una parte muy mía, de estar muy pendiente del otro, y llegaba a un punto en que era contraproducente para mí, pero también para el cliente o para la clienta. Entonces, cuando he llegado a ese punto, es cuando, después de varias supervisiones, no de una primera supervisión, sino de varias, y me estoy acordando de un cliente en concreto, que no solo supervisé contigo, Marcelo, supervisé con dos terapeutas más, porque para mí era importante y no me daba cuenta y sigo todavía entendiendo, hay un punto ciego en mí que todavía está ahí y que yo sentía que si le seguía acompañando lo que estaba haciendo es alimentar su neurosis y no le estaba permitiendo crecer. Entonces en ese momento yo decidí derivar. Es verdad que si no vamos a supervisión aparece el ego y yo puedo con todo. Y ahí estoy de acuerdo con Marcelo, la importancia de la supervisión grupal, en tanto que nos están mostrando diferentes miradas frente a lo que estamos viviendo y cómo vemos a los demás frente a lo que están viviendo. Esto va a ayudar, a mí al menos me está ayudando y me ayuda a relajarme, a bajar mi exigencia y a bajar también la exigencia que a veces le ponemos al cliente, desde nuestro ego, desde nuestra contratransferencia, desde no ser capaces de ver lo que nos pasa a nosotros.
No sé si por ahí te respondemos. Mucho me sirve, gracias. Yo quisiera es agradecerle el aporte que ha hecho la persona que está online. ¿Esto le llega ahora a lo que yo digo? Bueno, sí. Gracias por por tu mostrarte y darnos tu mirada. Sí, desde luego es de agradecer escuchar pues, que están presentes, ¿no? Y que eso también nos da vida, ¿no? O sea que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, un comentario. No tenemos más preguntas ni intervenciones. Os cedemos la palabra para que podáis decir unas palabras de cierre si queréis. De cierre. Bueno, pues, a ver, yo lo que en principio siento es muy importante agradecer al Colegio de Psicólogos que nos ha brindado esta sala, los acompañamientos que nos han hecho las dos señoritas que nos han atendido, y bueno, y a los que estáis presentes aquí, y lo de las casas, que nos dijeron que eran 26 personas. Entonces, por un lado, siento que hemos estado, yo en otros libros he tenido 40 y 50 personas, pero he sentido que había mucha gente. Aunque no les veía la cara, me sentía muy contento que nos vieran aquí, ni a mí, y que pudiéramos mostrarnos y expresar esa curiosidad. Agradezco la curiosidad a todos, a los 26 o 27, no sé cuántos han estado, más los que han estado aquí. Bueno, jo també agraeixo al Col·legi de Psicòlegs que ens hagi brindat l'oportunitat de presentar el llibre aquí amb el Marcelo. Agradezco a todas las personas que habéis asistido, que estáis en casa y, como ha dicho la persona que ha intervenido online, ¿no? Que quiere comprar el libro, pues la editorial Jaca Books lo vende directamente, te lo envían a casa sin recargo y bueno, pienso que vale la pena apoyar a las pequeñas editoriales como esta y que a nosotros nos ha apoyado. Entonces, por eso también lo digo desde aquí. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por estar. Y también muy contento de compartir esta mesa contigo, Marcelo, y con nuestro pequeño hijo que está aquí. O sea que gracias a todos.